Entonces ya nos dimos cuenta que hay hartas cosas buenas, pero tenemos ciertas complicaciones. Por lo tanto, hagamos un resumen de cuáles son las ventajas y las desventajas. Por un lado, gran diversidad de productos, como ya hablamos, peces, vegetales, crustáceos, insectos, de todo. La productividad, no solo estamos produciendo mucho subproducto en base a los residuos de uno, sino que, por ejemplo, en estos casos, como el agua, hay siempre disponibilidad de agua, y el agua viene con fuerte caudal, de manera que siempre se están entregando nutrientes, las plantas no tienen que generar tanta raíz, porque no tienen tanto problema absorbiendo los nutrientes que necesitan. Por lo tanto, el ahorro de energía en crecimiento de raíz se va a crecimiento vegetativo. Eso significa que las plantas aquí crecen más rápido. Por ejemplo, en este mes pasado yo estaba cosechando lechuga entre 5 o 6 semanas, tirado para 6. Ahora con estos calores voy a empezar a cosechar a 5. En el tengo al lado, tengo un invernadero donde yo comparo las cosas y va a 7, 8. Hicimos una prueba con hierbabuena. La hierbabuena la cortamos, la separamos, suelo, sistema acuipónico, y en 2 semanas más o menos la planta de acuipónico estaba en 23 centímetros y la otra estaba en 13. Teníamos 10 centímetros de diferencia. No fue wow, el tremendo experimento, pero al menos te da un sentido de que ya es verdad esto de que aquí hay algo interesante que está pasando. Luego, independencia del suelo, tal como se dijo en el video, o no sé si alcanzó a ver esa parte, era el suelo, hay suelos aquí, especialmente en Chile, por ejemplo en el norte, por el contenido de sales, es muy complicado o simplemente imposible tener cultivo de tomates, cosas así. Nosotros, no me importa, todavía no ocupo el suelo. Pero lo otro que es importante es que en el suelo hay una gran cantidad de agentes que causan enfermedades de las plantas a través de las raíces. Tenemos virus, bacterias, etc. Y como yo no ocupo el suelo, no tengo esos agentes presentes en mi sistema. Por lo tanto, hay un menor riesgo de contaminación de este tipo de agentes, que en esto es importante. El ahorro de agua, ya lo hablamos, el sistema más eficiente en comparación de los tres. Y finalmente la valorización de los residuos, que este es uno de los que más me gusta. En la acuiponía, cuando tú le enseñas bien, nada se pierde. Los residuos líquidos se van para las plantas, los residuos sólidos tú los puedes sacar, los puedes tratar, los puedes devolver al sistema, los puedes secar, lo transforman en un pellet. Y en México, como se hace, por ejemplo, se va a un estanque donde están con camarones y ellos se comen el residuo de los peces. Tú ahora, por ejemplo, los puedes sacar, puedes alimentar grillos, que es lo que hago yo, y eso suplementa gallinas. Ahí todo sirve. Pero también nada es color de rosa. La inversión inicial es alta. Desde que aquí hay que pagar en infraestructura, tenemos estanques, tenemos la aislación, tenemos las bombas, hay toda una serie de infraestructura a la cual hay que pagar en comparación a cultivos tradicionales. Y la complejidad, o sea, aquí tenemos peces, tenemos plantas, tenemos bacterias, más otra serie de conocimientos que una persona sola es poco probable que llegue a manejar. Aquí lo ideal, especialmente para la gente que ve el potencial de esto y está pensando en, oye, quizá podría empezar a vender sistemas, piensa inmediatamente en armar un equipo multidisciplinario. Ojalá agrónomos, ambientales, para el tema de residuos, acuicultores, biólogos. Aquí el tema del conocimiento es una gran limitante. Esos dos han sido las principales razones por las cuales en Chile y en otros países no se ha masificado tan rápido la técnica. Otra desventaja requiere suplemento. ¿Ya? Los peces respiran oxígeno, tiran CO2. Contacto con el agua, ácido carbónico, o sea, el pH empieza a bajar. ¿Ya? Ahora es un ácido más o menos debilucho, pero en el ciclo del nitrógeno también hay un residuo que es un ácido bien fuerte, por lo tanto es una regla que en la calidad de agua el pH en los sistemas empieza a bajar. Eso es algo malo como bueno, si tu pH empieza a subir, tenés un problema. Lo más probable es que te equivocaste a la hora de elegir el sustrato y eso está interactuando con el agua. Pero esto empieza a bajar y eventualmente lo va a tener que subir, porque si no va a llegar a niveles tóxicos. Por otro lado, los peces entregan alto nitrógeno, también hay fosfato, pero hay unos nutrientes que tienden a faltar. Los clásicos son calcio, potasio y el que siempre falta es hierro. Esto es un tema que hay a veces en que está, pero no está disponible para las plantas. Entonces esas son cosas que uno tiene que suplementar. Y finalmente la sensibilidad, que es lo que hablamos antes. ¿Ya? Hay hartos riesgos, hay que estar encima del sistema, no puedes irte una semana y volver después. No creo que te dé tanta libertad. Yo lo he hecho porque mi sistema es chiquitito. Entonces, ya empezamos a cachar cómo funciona, cuáles son las componentes, cuáles son las funciones, pero de qué está hecho, cuáles son las estructuras asociadas al sistema y cómo yo puedo llegar a armar uno. Ahora vamos a dejar de lado los sistemas modulares, que son unas cosas chiquititas que uno normalmente lo hace cuando quiere mostrar los sistemas, son temas portátiles. Voy a hablar un poco más de los sistemas que uno puede armar en el patio de su casa o un poco más grande ya para hacer temas de autoabastecimiento por una familia. Entonces, hay 5 grandes componentes que uno puede fácilmente separar. El estanque de peces, bueno, sobre el tema de los diseños, cosas así, lo vamos a ver más detalle después. Ahora vamos a hablar de temas más generales, salvo en esos 3. El estanque de peces, lo más importante, separarlo de la luz. ¿Eh? Luz,
en contacto con agua con nutrientes, algas. Y eso es un problema en esto, porque te va a competir con las plantas por los nutrientes y si te llegan a morir, fuente de materia orgánica en descomposición. Entonces, hay que ver bien a la hora de elegir el material del estanque, protegerlo, etc. Pero luego, bueno, el efluente de los estanques de peces, que viene con los residuos de los peces, pasa al decantador, en donde aquí se separan los residuos líquidos de los residuos sólidos. Hay distintas opciones, muchos diseños, vamos a ver un poquito en las diapositivas que sigue, pero lo más importante aquí es que se tiene que hacer la separación de residuos sólidos y eso cada cierto tiempo hay que sacarlo. El residuo líquido es el que pasa a continuación a la siguiente componente, que es el biofiltro. Este lugar ya es importante. Aquí cuando veamos tema de dimensionamiento, de diseño, es importante, por aquí es donde se alojan las bacterias que van a estar transformando el residuo líquido en los nutrientes. Hay dos aspectos que nunca hay que dejar de lado acá. Uno es la superficie aérea que hay. Las bacterias que transforman estos residuos no andan flotando en el agua, se pegan en la superficie. Ahora, el estanque tiene superficie, las tuberías tienen superficie, pero eso es marginal al lado de lo que me va a entregar el sustrato o el biomedio que se habla que está dentro del biofiltro. Eso se tiene que calcular. Y lo otro es la aireación. Nuestras bacterias son aeróbicas. Falta oxígeno, se mueren, salen las otras y si no mueren los pescados. Por lo tanto, siempre harta aireación, que todo el biomedio se esté moviendo, etc. Vamos a hablar un poquito hoy día sobre las distintas opciones y en el otro taller vamos a ver un poco más en detalle. Finalmente, el residuo se transforma y pasa a la sección de hidroponía, que aquí es donde vamos a ver un poco más en detalle hoy en día, porque es la parte más entretenida, es lo que más te va a afectar en términos de cuánto me va a salir el sistema, cuánto va a producir, cuánto me va a costar manejarlo. Hay tres grandes opciones. Y aquí en verdad la funcionalidad de esta parte es producir un subproducto y aprovechando de absorber el exceso de nutrientes. El nitrato es inofensivo para los peces, siempre y cuando se mantenga a raya. Si empieza a subir mucho, estamos mal. Entonces ese es el rol que cumplen las plantas. Finalmente, el agua limpia o agua saludable cae a un acumulador que no es más que un estanque donde cae el agua limpia, donde tú normalmente haces los ajustes de calidad de agua o cantidad de agua. ¿Vale? En los sistemas mucho más grandes, cuando uno tiende a ajustar los niveles, uno ocupa cosas como hidróxido, potasio, qué sé yo. Eso cuando entra en contacto con el agua se calienta, genera reactividad. Entonces no puede llegar y tirarlo en los pescados o en las plantas. Entonces esta es la zona donde uno normalmente hace ese tipo de actividades, donde rellena. Y esto es donde está la bomba que va a devolver el agua hacia los peces. Normalmente, del estanque de peces al acumulador, todo es por gravedad. Eso te permite abaratar costos. Entonces vamos a hablar un pelito sobre ahora el tema de decantadores y biofiltro. En el caso de decantadores van a encontrar, para los que no se manejen mucho en el tema, van a encontrar muchos tutoriales que son muy buenos, hay en YouTube, hay en internet, de todo, pero si uno pudiera separar, hay como dos grandes tipos, los verticales y los horizontales, ¿vale? Ambos son igual de válidos. Ahora, el horizontal, disculpe, es, final, en términos simples, es un estanque rectangular largo en donde uno construye una serie de obstáculos para que el agua avance de forma lenta y le dé tiempo para que la gravedad haga lo suyo y los residuos decanten. Yo no lo recomiendo, principalmente porque requiere mucho espacio, pero ¿qué hago una vez que tengo que sacar los residuos? ¿Cómo los saco? Lo tengo que hacer de forma manual, tengo que sifonear, sacar, y eso es una lata. Entonces, hay temas de manejo asociados, pero una recomendación, ¿no? El tema vertical es el que normalmente se utiliza. Yo utilicé, los mejores son los estanques tipo tronco cónico, que es un cilindro y que termina con un cono, y así de esta manera todo el residuo cae en este lugar. Yo le puedo poner una llave de salida, abro la llave, y ese es el manejo que hay que hacer. Entonces es mucho más fácil. También cae por gravedad y por efecto del flujo que se genera. Normalmente los sistemas, el agua entra por debajo, se hace un remolino, va subiendo y eso hace que los residuos decanten. En cuanto al biofiltro, lo vamos a ver más en detalle después porque es súper importante, pero principalmente separar en que hay como dos grandes opciones aquí. Está el biofiltro vivo, que le digo yo, y el biofiltro artificial. ¿Vale? La principal diferencia es que en el artificial es un estanque donde yo tengo este biomedio que se llama, que puede ser desde tapitas de bebida a, ya si quieres invertir un poco más, en biobolas, que al final es un sustrato que tiene mucha superficie de contacto y yo la hago flotar y dar vuelta en este sistema con aireación. En la primera opción, que es la que yo recomiendo, es lo mismo, solo que hay toda una interacción entre seres vivos, sirve como sustrato para las plantas. Yo puedo tener gusanos que también dentro van a estar consumiendo los residuos sólidos que vayan pasando el decantador y van a mineralizar todo esto, van a estar aportando, hay toda una interacción dentro de este biofiltro. La razón por la que lo recomiendo es porque yo creo que el gran principio de la acuiponía lo que representa es producir la mayor cantidad de comida con la menor cantidad de recursos posible, y el espacio es un recurso. Entonces, si yo tengo un biofiltro donde puedo poner plantas como tomate, zapallo, todo como lo hago yo,
lo voy a tener. Esa es la única razón por la cual lo recomiendo principalmente. Así que ahí está, eso son para los que estén pensando, que empiecen a averiguar sobre esos dos.